Bendiciones, amada iglesia, les saludo en el nombre del Señor. Para mí es un gozo poder saludarles y también poder compartir esta palabra que el Señor ha colocado en mi espíritu. Y quiero compartir con ustedes la palabra o el tema mayordomía en tiempos de crisis. Y quiero compartirla en el Evangelio de Mateo, capítulo número 25, en su versículo 14 al 16. Dice la palabra de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Señor, quiero darte gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Ella va a penetrar y va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra nos va a edificar y nos va a levantar. Tu palabra nos va a fortalecer y nos va a ayudar, Señor, a recibir las herramientas que tú tienes en este tiempo para que podamos salir en victoria de esta crisis que viven las naciones de la tierra. Gracias porque tu iglesia tiene un espíritu superior. Tu iglesia camina no con una mentalidad de sistema, sino con una mentalidad de hijos de Dios. Y esa mentalidad es la que nos va a ayudar a salir en victoria para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Mayordomía en tiempos de crisis. Un mayordomo en los tiempos bíblicos era el criado principal de una casa y tenía 2 funciones. Número 1, era el que estaba encargado de toda la organización del servicio de esa casa. Y número 2, era el encargado de toda la economía de ese lugar. En otras palabras, era un administrador y no el dueño. ¿Escuchó bien? Era un administrador y no el dueño. Y la palabra administrador tiene que ver con ser colocado como cabeza y no como cola. Y cuando nosotros sabemos que la palabra dice que nosotros hemos sido colocados como cabeza y no como cola, esa es la mentalidad que Dios quiere que tú y yo tengamos en medio de todo lo que vivimos a diario, en todo lugar en las naciones de la tierra. Una mentalidad de hijos de Dios, una mentalidad de que Dios nos ha colocado como cabeza. Y ser cabeza tiene que ver con ejercer autoridad, con gobernar, con ser jefe, con ser grande, con ser principal y también con ser un príncipe. Dios te ha colocado en este tiempo, en esta generación, para que tú entiendas que eres cabeza y no cola. Cuando la palabra de Dios nos dice, no nos amoldemos a este siglo, no te amoldes a este sistema, sino que tú puedas ser transformado por medio de la renovación de tu mente para que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, Dios nos ha colocado en este tiempo para que seamos administradores de todas las cosas que Él nos ha entregado. La casa que tenemos, el carro que tenemos, la cuenta bancaria, nuestro cónyuge, nuestros hijos, Dios nos los ha dado para que nosotros administremos, o sea, para que cuidemos sus bienes, porque la palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, el primer principio de mayordomía tiene que ver con la comprensión de que Dios es el dueño de todo y que nosotros solamente somos sus administradores.
Nada de lo que tú y yo podamos tener en esta tierra es nuestro. Nosotros no somos los dueños. El dueño de todo es Dios. Lo dice la palabra, el Salmo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Y el Salmo 50, en el versículo número, creo que es el 9, Salmo 59, versículo 10, dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos, dice el Señor, me pertenece. Todo lo que podamos ver en esta tierra le pertenece a Él. Él es el dueño de todo lo que se mueve y nosotros solamente hemos sido colocados como administradores. Entonces, entendamos que Él es el dueño y allí comienza la mayordomía. Cuando tú y yo podemos comprender que todo le pertenece a Él y que tú y yo solamente estamos para administrar lo que Él nos ha entregado. Dios nos ha confiado todo lo que Él tiene para que nosotros lo administremos en su nombre. Y vea usted cuando dice que lo administremos, para poder administrar con efectividad como hijos de Dios tenemos que tener una mentalidad de príncipes, una mentalidad de ser cabeza, de que somos importantes, de que Dios nos ha dado una unción para gobernar y no para que el sistema a nosotros nos gobierne. Dios te ha colocado para que tú administres todo, no en tu nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre. En el pasaje que leímos podemos ver que Dios le dio a cada uno conforme a su capacidad. Dios nos da a nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. En primer lugar, Dios nos da a nosotros para que multipliquemos todo lo que Él nos entrega. Cuando Dios te entrega una capacidad, como dice aquí en el Evangelio de Mateo, un talento, es para que tú lo multipliques. Todo lo que Dios te ha dado es para que tú lo puedas no solamente cuidar, no solamente administrar, sino para que tú también lo puedas multiplicar. Aquí encontramos en la historia a 3 hombres, 3 siervos a quien el Señor le entregó una cierta cantidad de talentos. Al primero dice que le entregó 5 talentos. Al primero le dio, al segundo le dio 2 talentos y al tercero le dio 1 talento. Luego dice que él se lo entregó y se fue lejos, pero al tiempo el dueño de los talentos regresó y pidió cuenta de lo que él le había entregado a los siervos. Y dice en el versículo número 19, cuando dice que vino y pidió cuentas, el primero le dijo, Señor, aquí están los 5 talentos que me diste y yo los multipliqué y ahora te entrego 10. Y el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Luego vino el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, tú me diste 2 talentos y aquí está, yo los multipliqué y ahora te traigo 4. Y el Señor se alegró y le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y luego vino el que el Señor le había entregado 1. Y ese que Dios le había entregado 1, al que el Señor le había entregado 1 talento, dice, Señor, yo no lo multipliqué. Yo tuve miedo porque yo sabía que tú eras un hombre duro, eras un hombre severo y tuve miedo y lo enterré y lo escondí y no lo multipliqué. Y el Señor le dice, si tú sabías que yo era duro,
si tú sabías que yo era severo, ¿por qué al menos no lo llevaste al banco para que cuando yo regresara, por lo menos tuviera los intereses de ganancia? Entonces, cuando yo leo este pasaje y yo veo que este hombre tuvo miedo, dice que él lo conocía y porque lo conocía, le tenía miedo. Una de las cosas que Dios quiere que podamos entender en este tiempo es de qué manera tú y yo conocemos al Señor. Conocemos a Dios como un Dios de juicio, conocemos a Dios como un Dios malo, como un Dios que no cumple sus promesas, como un Dios que castiga, un Dios que es duro. El Señor quiere que en este tiempo no solamente lo puedas ver como Dios, sino que lo puedas ver como un buen padre. Cuando tú ves a Dios como un buen padre, tú vas a poder comprender sus bondades, sus misericordias, y vas a poder entender que lo que Él te entrega, no te lo entrega para dañarte, sino que te lo entrega para que tú puedas crecer en eso que Dios te confía. Tú eres un príncipe de Dios, una princesa. Tú eres una persona que tienes capacidad en Él. No tengas temor, no tengas miedo. El miedo te limita, el miedo te paraliza. Ese miedo tenemos que en este tiempo cambiarlo por fe. La palabra de Dios dice que bienaventurados los que creen, bienaventurado el que no vio pero creyó, el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que entender la palabra que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú te acercas a Dios, Él te va a mostrar su benevolencia. Necesitamos entender que Dios no es que sea duro en la forma en como este siervo veía al Señor, sino que cuando la palabra dice que Dios es duro es porque Dios es firme, es porque Dios cuando nos entrega algo es porque Él confía que tú y yo lo vamos a cumplir, lo vamos a multiplicar, lo vamos a administrar con una mentalidad de hijos de Dios. Otro aspecto dentro de la mayordomía que Dios nos ha confiado es para que también seamos generosos con los demás. Eclesiastés 11, versículo 1 y 2 dice: echa tu pan sobre las aguas. Pero a mí me gusta la traducción en lenguaje actual, porque allí dice: echa tu pan sobre las aguas, dale de comer al hambriento, y un día serás recompensado. Comparte lo que tienes con 7 y hasta con 8 amigos, pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que practicar la generosidad. En medio de la crisis, creo que es el mejor momento para ayudar a nuestros padres, para ayudar a nuestros hermanos, para ayudar al compañero de trabajo, para ayudar a nuestro prójimo, ayudar a todo aquel que lo necesite. Este es un tiempo donde el Señor nos está llamando en medio de la crisis a sembrar. Cuando tú y yo tenemos una mentalidad de generosidad, Dios va a cumplir su parte. Dios no se va a quedar con la parte que a Él le corresponde. Cuando tú ayudas, cuando tú eres generoso, cuando tú estás pendiente de poder compartir con otros, eso que tú siembras un día va a tener recompensa de parte del Señor. Echa tu pan sobre las aguas y en su tiempo, dice el Señor, Él te lo va a devolver. ¿Por qué tenemos que sembrar? Porque aquí dice la palabra del Señor, porque tú no sabes si el día de mañana el país va a estar en crisis. Y yo sé lo que dice la Biblia, que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Todos los que han sembrado con lágrimas, con regocijo, van a cosechar. Este es el mejor tiempo para que ayudemos al que está necesitado. Dentro de la administración de lo que Dios nos da,
es para que también ayudemos, seamos generosos, seamos personas que no tenemos miedo de decir, es lo único que tengo, no lo puedo dar. Recuerda la viuda, lo único que tenía, pero lo dio, y cuando lo dio, el aceite y la harina le fue multiplicado. En este tiempo de crisis, uno de los principios que Dios nos está llamando a practicar es la generosidad. Que tú puedas tomar una semilla y sembrarla en tiempos de hambre, en tiempos de crisis. El otro aspecto que quiero señalar de la mayordomía en el tiempo de crisis es el que está en Génesis capítulo número 26. Allí nos habla de Isaac. Isaac estaba en una tierra donde había hambre. Y todos nosotros sabemos que lo que estamos viviendo en las naciones de la tierra, hay hambre, hay necesidad. Hay gente que no tiene que comer. Y quizás tengamos nosotros poquito, pero de ese poquito Dios nos llama a compartir, porque dentro de la mayordomía debemos entender que nada es nuestro, que lo que podamos tener en la despensa no es nuestro, solo estamos para administrarlo. Y cuando tú das a 7, a 8, cuando tú ayudas, cuando tú practicas esos principios de generosidad, la mano del Señor va a venir con creces sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas, y tú vas a ver la gloria de Dios manifestada. Nada te va a faltar. Mayordomía en tiempo de crisis tiene que ver con generosidad, tiene que ver con multiplicación, tiene que ver con cuidar, tiene que ver con tener una mentalidad de príncipes y de cabezas, tiene que ver con una mentalidad de gobierno y no de ser gobernado. Este es un medio ahorita, un sistema que quiere envolver, que quiere saturar, que quiere afectar a los hijos de Dios, pero la iglesia tiene un llamado a caminar por encima del sistema, a remontarse con una mentalidad de mayordomía conforme a los principios del reino de Dios. Y el reino de Dios te dice comparte, el reino de Dios te dice siembra, el reino de Dios te dice da, no tengas temor, multiplica todo lo que Él te ha puesto en tus manos. Génesis capítulo número 26 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y el Señor le dice: habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿Qué hizo Isaac? Se movió en obediencia. Él no cuestionó. Él no dijo: Señor, ¿cómo me voy a quedar en esta tierra? Aquí hay hambre, aquí hay necesidad. No, él solamente obedeció. Y en esa obediencia y en esa fe donde él se pudo mover, él vio la mano del Señor. ¿Sabes algo? Cuando la palabra de Dios dice que él habitó en esa tierra y que Dios le dijo: vas a habitar acá, aunque hay hambre, pero tú vas a estar acá como un forastero. Como un forastero para el sistema, pero con una mentalidad de príncipe en el reino del Señor. Cuando Isaac se mueve en fe y en obediencia, y dice la Biblia que él sembró en ese mismo año, aunque era una tierra que estaba cerrada, no había fruto, no había que comer, pero Isaac sembró, y ese mismo año dice la palabra que él cosechó
por cada grano, por cada semilla, cosechó al 100 por 1. Y sabes, este es el tiempo de demostrar que tú tienes fe, que tú eres obediente, o que somos y tenemos la fe y la obediencia que el Señor demanda. Fe para sembrar en el reino de Dios y para poner en el primer lugar a ese Dios que es el dueño de todo lo que Él nos da. Aquel año cada grano se convirtió en 100 granos. Aunque no había, pero él creyó a lo que Dios le estaba diciendo. Él caminó aliado en una tierra de hambre, en una tierra de crisis. Caminó aferrado a la promesa porque Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Aunque hay hambre en esta tierra, pero yo no te voy a dejar. Y es parecido a lo que vivimos en todas las naciones y en Venezuela específicamente, porque esta palabra es para ustedes. Amada iglesia en Venezuela, en medio de la crisis que pueda vivir el país, Dios está contigo. Yo estoy en Estados Unidos, no porque salí corriendo de una crisis, no. Yo estoy aquí con un propósito del Señor. Si por mí fuera, yo estuviera en mi nación, pero Dios me tiene acá por ahora. Y ojalá que en el tiempo de Dios, y si es su voluntad, Él me retorne a mi país. No le tengo temor a la crisis porque sé que el Dios que está en Venezuela está en este lugar. Y el Dios que está en este lugar está en Venezuela. Y Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de esta tierra. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Somos peregrinos, somos embajadores, representamos un reino de abundancia, representamos el reino de Dios. Y en ese reino está todo lo que tú y yo necesitamos. No tienes empleo, no tienes alimento, no tienes cómo comprar ropa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra no falla, la palabra es poderosa. Camina con una mentalidad de príncipe, camina con una mentalidad de cabeza, camina con una mentalidad de mayordomo para que puedas ver la gloria del Señor. Cuando tú entiendes tu tiempo y obedeces a Dios, tú rompes las esferas, tú rompes aquel cielo de bronce, aquello que te quiere limitar, y pasas de ser forastero a ser dueño de la tierra. Yo declaro en este día que así como Dios le dijo a Isaac que sembrara una semilla, yo declaro que sobre ti va a venir la semilla que vas a sembrar. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que Dios sí nos da la semilla, pero no las comemos todas. Y este tiempo de pandemia, donde hemos tenido que estar en nuestras casas, donde hemos tenido que permanecer en los altares de familia, la gente se ha comido todo lo que Dios le ha dado y se han descuidado en sus principios de mayordomía. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás en tus diezmos, en tus ofrendas? La palabra de Dios es muy clara cuando dice: traed los diezmos a la casa del Señor. Pero no solamente dice traer los diezmos, traerlos íntegramente. Y hoy en día la gente da lo que quiere. La gente da ni siquiera conforme a lo que está en el corazón. No, la gente da lo que quiere. La gente da cuando quiere. Y nos descuidamos en ese principio de mayordomía porque creemos que lo que tenemos es nuestro. Y lo que nos va a sostener a nosotros en medio de cualquier proceso financiero es haber sembrado en el reino de Dios. Es ser fiel aunque haya crisis, aunque haya escasez, aunque haya lo que haya. Yo tengo que entender que lo que yo tengo me lo ha dado Dios y me lo da solo para que yo lo administre. No te comas la semilla, porque esa semilla es la que te va a sostener. Esa semilla en el reino de Dios
es la que te va a levantar, la que te va a sustentar en medio de la crisis. Proyecta tu semilla, no en la dimensión humana, sino en la dimensión del reino. En la dimensión humana, cualquier filisteo sembraba y no había cosecha. Y en la dimensión del reino, Isaac sembró y cosechó al 100%. Hoy te quiero decir, prepárate para ejercer la mayordomía que Dios demanda. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho el Señor te pondrá. Este es un tiempo de poder atravesar puertas que han estado cerradas. Este es el mejor tiempo para invertir en el reino de Dios y darle a Dios el primer lugar. Este es el mejor tiempo para que tú emprendas una idea creativa. Que Dios pueda en este día impartir ideas creativas que van a ser la semilla que se va a multiplicar al 100%, y vas a recibir la abundancia y la cosecha que Dios tiene para ti y para tu familia. Dale a Dios el primer lugar. Mayordomía en tiempos de crisis es poder comprender que Él es el dueño de todo. Es poder compartir con otros lo que Dios nos ha dado. Es poder echar nuestro pan sobre las aguas, porque Dios lo va a retornar con recompensa. Es darle a Dios el primer lugar en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Cuando el Señor le dijo al siervo que no había multiplicado, le dijo: siervo malo y negligente. Hay dos clases de mayordomos. Está el mayordomo que multiplica, que administra bajo los principios del reino de Dios. Pero también está el mayordomo, el siervo, que es negligente. El negligente es el que se come la semilla, es el que no ayuda, es el que no da, es el que no entiende, es el que cree que todo lo que tiene le pertenece y ha echado a Dios a un lado. Dios hoy está demandando su lugar en nuestras casas, en nuestra mayordomía. Que en este tiempo esa recompensa, esa sobreabundancia llegue a tu casa. Allí donde Dios ha establecido los altares, las casas de Obededón, donde está manifestada la gloria del Señor. Allí en tu casa donde hay un altar familiar y donde hay una buena mayordomía, allí Dios los va a visitar. Allí habrá presencia angelical, allí habrán visitaciones sobrenaturales, allí se moverán sanidades. Dios, en el pasaje que acabábamos de leer hace un momento, en el libro de Génesis 26, retomando de nuevo ese pasaje, dice que Isaac, en medio de aquel país, aquella tierra donde había hambre, donde Dios le dijo: aquí vas a estar y aquí yo te voy a bendecir. Allí él sembró. ¿Y sabe qué ocurrió? Ocurrieron 4 cosas que están en el versículo 12 en adelante. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100%. ¿Y sabe qué ocurrió? Dice: el varón se enriqueció, número 1. Fue próspero, número 2. Se engrandeció, número 3. Y se hizo poderoso, número 4. Cuando tú siembras con una mentalidad de cabeza, de administrador y de mayordomo en tiempos de crisis, estas 4 bendiciones, yo lo declaro porque así lo dice la palabra. Tú vas a ser enriquecido, vas a ser próspero. Tú y toda tu casa van a ser gente que va a tener grandes capacidades para ayudar a otros. Se van a engrandecer y se van a hacer poderosos. Isaac no solo sembró, porque dice la Biblia que aquella prosperidad, aquel crecimiento,
hizo que se despertara la envidia en los filisteos. Y el rey Abimelech le dijo que se tenía que alejar porque él era más poderoso. Y luego dice que él se instaló en el valle de Gerar, en la misma tierra. Y allí habían pozos que estaban cerrados, que los había abierto su padre Abraham, pero que los filisteos los habían cerrado. Y quizás este tiempo, tu negocio, tu empresa, tu sueño, pareciera estar cerrado porque todo lo que se mueve en el sistema te dice que no se puede. Pero ellos abrieron pozos. Y cuando los abrieron, dice la Biblia que hallaron aguas vivas que fluyen. Y yo quiero liberar esta palabra para cada uno de ustedes. No tengas temor de abrir pozos, no tengas temor de emprender, no tengas temor de hacer lo que Dios ha colocado en tu corazón, porque cuando tú abras lo que quieres abrir, Dios va a hacer que fluya aguas vivas. Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios te engrandezca y que en medio de cualquier proceso la mano de Dios pueda estar sobre ti y tú puedas manifestar la gloria de Dios como un hijo que tiene mentalidad de mayordomo, mentalidad de príncipe, mentalidad de cabeza y no de cola. Te bendigo en el nombre del Señor y que esta palabra te pueda empoderar. Sé fiel en tus diezmos, en tus ofrendas. Sé fiel en tu casa. Administra con la sabiduría de Dios y basado en los principios del reino. Que Dios te bendiga.